Cuando el empático deja de serlo, lado oscuro del narcisista que no te imaginas. Las luces parpadeaban en el pequeño vecindario de San Juan, transformando sombras en demonios danzantes. Una risa, dulce pero inquietante, resonaba en la noche. Era la risa de Rodrigo, un hombre que todos creían ser un alma generosa. La vida de todos colgaba de su carismático hilo, pero esa noche se descubrieron secretos que cambiarían la percepción del empático de por vida. Miradas furtivas se cruzaban mientras la gente murmuraba historias sobre él, historias que hacían temblar a los corazones más valientes. Su encanto era tan embriagador que nadie notaba las grietas en su fachada, hasta que una noche, los observadores se encontraron con algo escalofriante: las sonrisas que él repartía tenían un precio. Desde el fondo de una oscura habitación, varios amigos intentaban comprender el enigma que rodeaba su comportamiento. Una amabilidad que parecía infinita, pero que se convertía en frialdad en segundos. «¿Viste cómo cambia?», susurró Ana, sus ojos reflejando el horror que empezaba a calar en todos. Se sentían atrapados, con el pecho apretado, como si el aire se hubiera evaporado de sus pulmones. Rodrigo podía manipularlos como titiritero experto, pero de repente, algo se rompió. Una mirada furtiva, un pequeño desliz en su voz. Esa noche, la advertencia se tornó realidad. Las sombras se hicieron más largas y un mercurio helado recorrió la habitación cuando uno de ellos, Luis, decidió confrontar a Rodrigo. «Tú no eres lo que pareces», resonó su voz, como un eco atravesando la distancia. El silencio, pesado y lleno de ansiedad, amenazaba con tragarlos. Nadie se atrevió a respirar. Las risas ahora eran ecos distantes, y la verdadera cara del empático emergía como un demonio ante sus ojos. «¿Qué has hecho, Rodrigo?», se preguntaban en sus mentes, mientras un nudo en sus gargantas les advertía que algo oscuro estaba por revelarse. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo ahora para verificar que estés suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las risas se apagaron, y el aire se volvió más denso. «Te veo, Rodrigo. Sabemos lo que eres», gritó Ana, rompiendo el letargo. Pero él simplemente sonrió, esa sonrisa que helaba la sangre. «¿Qué es lo que saben?», replicó con una calma inquietante que hacía temblar las manos de todos. El ambiente se volvió eléctrico, cargado de secretos no revelados. La puerta crujió al abrirse, y la oscuridad fuera del umbral se sentía inquietante, como si aguardara la verdad que todos habían temido. ¿Quién era realmente Rodrigo, y qué misterios ocultaba su alma? ¿Quién se atrevería a descubrir los horrores que acechaban en el corazón de su empatía? Las preguntas quedaron colgando en el aire, esperando ser respondidas en el próximo capítulo. Las sombras parecían expandirse, como si la oscuridad misma respondiera al desafío que Ana había lanzado. Rodrigo no se movía, su mirada fija en cada uno de ellos, como un cazador que ya había marcado a su presa. Una risa seca se escapó de sus labios, resonando en la sala como un eco horrendo. «¿Lo que soy?». «Lo que ustedes quieren que sea», dijo con una voz suave, casi susurrante. Pero en sus ojos brillaba una chispa letal, una advertencia de que estaba dispuesto a jugar con ellos, de que no tenían idea con quién se estaban enfrentando. Luis dio un paso adelante, temblando pero decidido. «Sabemos de tus manipulaciones, Rodrigo. Has jugado con nuestros sentimientos, has usado nuestra confianza como un arma. Ya no más». El tono de su voz se alzó, infundiendo un rayo de valiente desafío entre sus amigos. Pero Rodrigo se limitó a observarlo, impasible. «¿Realmente piensan que pueden desenmascararme?», preguntó, tan calmado que sus palabras cortaban el aire como un cuchillo afilado. «Ustedes no conocen mi verdadero poder». Cada palabra que pronunció estaba cargada de un veneno especial, una mezcla de arrogancia y un toque de locura.
La atmósfera era espesa, y el sudor se acumulaba en las frentes de sus amigos, cada uno sintiendo que el aire se les hacía escaso. Ana tomó la mano de Luis, buscando fortaleza en su apoyo. Lo que tú consideras un juego, nosotros lo llamamos traición, dijo, intentando transmitir tanto su temor como su desesperación. El grupo comenzó a murmurar, indagando si debían seguir adelante con la confrontación o retirarse. Pero dentro de ellos crecía una rabia contra el hombre que había succionado su alegría y confianza. ¿Por qué no vuelven a casa, amiguitos?, dijo Rodrigo, finalmente dejándose llevar, su voz resonaba burlona. No quiero que se sientan incómodos. Puedo ser tan encantador como quieran. Aunque hizo una pausa, alzando una ceja, quizá no sería tan cariño después de todo. La risa que siguió fue helada, incisiva, y atravesó a todos como un dardo. Olvídate de él, hay algo más aquí, lo siente mi estómago, balbuceó Melanie, la más intuitiva del grupo. Mientras que algunos asentían distraídamente, la inquietud crecía. Era un tic-tac ominoso, marcando el tiempo que les quedaba antes de que la verdad emergiera como un espectro de pesadilla, como si el universo obedeciera a sus palabras. Un estruendo resonó en la puerta trasera de la casa, haciendo que todos saltaran. Algo o alguien había chocando contra la madera, y el sonido parecía dar al grupo un aire de urgencia. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, un tono de pánico comenzaba a colarse en su voz. Rodrigo, que antes había estado tan seguro, parpadeó, su confianza de pronto tambaleándose. Una sombra se deslizó rápidamente detrás de él, rompiendo la tensión en el aire. La puerta crujió nuevamente, pero esta vez, no era una amenaza externa. Era algo mucho más cercano, en la oscuridad de su alma, lo que empezaba a revelarse. Creo que he subestimado a mis queridos amigos, dijo con un deje de tristeza fingida. Valientes o temerosos, el legado de los traicionados vive en todos ustedes. Estamos a punto de tener una fiesta, y la verdadera diversión apenas comienza. Las palabras reverberaron en sus mentes, y cada uno sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué significaba realmente Rodrigo con esas palabras? Con un movimiento rápido, la habitación se iluminó con unas de luz que iluminó la verdadera naturaleza de Rodrigo, y lo que vieron les heló la sangre, un reflejo de su verdadera identidad, un rostro que traicionaba la mediocridad de su humanidad, revelando un ser mucho más oscuro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Seguirán con lo que comenzaron o se rendirán a su destino? Cada pregunta era ahora un cuchillo lanzado a sus corazones. Una imagen tenue y terrible se dibujaba ante ellos en la revelación de su amigo, y lo que supieron en ese momento era que sería el principio de un juego muy peligroso. Mientras la tensión alcanzaba su punto más alto, la pregunta seguía en el aire: ¿qué más había ocultado Rodrigo en las profundidades de su alma retorcida? ¿Y a qué costo descubrirían la verdad? ¿Serían capaces de enfrentarse a su verdadero monstruo antes de que fuera demasiado tarde? La atmósfera se volvió insoportable, cada respiración era un eco de temor que reverberaba en las paredes. Ana apretó la mano de Luis con fuerza, sintiendo su pulso acelerado. No podemos quedarnos aquí. Hay algo más que no entendemos, murmuró, más para convencerla a sí misma que a él. Rodrigo, aún en su forma distorsionada, sonrió con una mueca retorcida que parecía desdibujar los límites entre el horror y la fascinación. ¿Hacia dónde planean ir, mis valientes? El camino de regreso está bloqueado. La única forma de escapar es enfrentarse a lo que han ignorado por tanto tiempo. Melanie, cuya intuición siempre había sido su salvaguarda, sintió que el frío de la situación calaba en sus huesos. Dijo que subestimó lo que somos. ¿Y si en realidad no somos solo amigos? ¿Qué si hay algo más oscuro en nosotros, algo que él quiere que enfrentemos? Su voz temblaba ante la revelación, y sus amigos la miraron en silencio, cada uno lidiando con sus propios demonios. Eso es precisamente lo que él desea, intervino Luis, recuperando un atisbo de seguridad. Sabe cómo jugar con nuestras inseguridades. Nos quiere ver desmoronados. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana, recordando las manipulaciones de Rodrigo en su pasado. Las palabras afiladas que había usado para dividir al grupo y crear desconfianza eran ahora un eco que resonaba con alarma. Un golpe más fuerte resonó en la puerta trasera, esta vez implacable. Suéltame.
Una voz femenina, que todos conocían, atravesó la tensión. La puerta comenzó a temblar, y el pánico se apoderó de ellos. Alguien estaba afuera, luchando por entrar. «Es Sofía», gritó Melanie, avanzando hacia la salida, pero Ana la detuvo, su mirada llena de temor. «Rodrigo no quiere que la veamos. Es otra de sus trampas». Rodrigo soltó una risa siniestra. «Ah, la dulce Sofía. ¿Qué secretos le habrán contado a ella? ¿O acaso no lo saben, que a veces la verdad puede ser más peligrosa que la mentira?» La puerta crujió, y en un giro rápida, Sofía logró abrirla. Entró, su rostro pálido, pero decidido. «No puedo creer que sigan aquí. Él está jugando con sus mentes». Ana se sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, atrapándola en su pecho. «¿Qué sabes tú de esto, Sofía?» Sofía respiró profundamente. Yo he estado investigando. Rodrigo tiene otra cara, y no solo la que ven aquí. Hay registros, encuentros, cosas que nunca mencionó». «¿Qué dices?», la desafió Rodrigo, su tono alternando entre desprecio y diversión. «¿Has estado husmeando? Eso es peligroso, querida. A veces, lo que conocemos es un mero reflejo de lo que realmente somos». El grupo se volvió hacia Sofía, quien por un momento pareció desmoronarse bajo la mirada intensa de Rodrigo. Pero en algo en sus ojos brilló, la determinación de desvelar la verdad. «Encontré notas, documentos sobre tú de lo que realmente has hecho». «Cállate», aulló Rodrigo, su voz rasgada resonando en la sala y su forma distorsionándose de nuevo, un reflejo oscuro de rabia. Ana sintió que el resquicio de esperanza empujaba dentro de ella. «Rodrigo, no puedes seguir manipulándonos. Lo que has hecho tiene consecuencias», gritó, buscando que su voz resonara en los corazones de sus amigos. La risa de Rodrigo se volvió un rugido, pero esa misma risa se cortó abruptamente cuando una sombra emergió tras él, tan imponente que incluso él pareció dudar. Una figura emergente de la oscuridad resonaba con una presencia antigua, casi espectral, un ente que parecía dictar la verdadera esencia de sus peores miedos. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, mirándola con una mezcla de respeto y terror. La figura, envuelta en una neblina oscura, avanzó lentamente hacia Rodrigo, y una tensión palpable llenó la habitación. «Soy lo que has tratado de esconder, el eco de tus actos», dijo la sombra con una voz grave que vibró en el alma de cada uno. «La verdad es una carga pesada, pero hoy, Rodrigo, tendrás que liberarte de ella o vivir con sus consecuencias». El silencio era aterrador, y su saldo cada vez se tornaba más delicado. ¿Qué era? ¿Este nuevo visitante? ¿Qué secretos de Rodrigo estaban a punto de ser revelados? Mientras la tensión crecía, cada amigo se preguntaba si alguna vez podrían encontrar la verdad y si el costo sería demasiado alto. El misterio se cernía sobre ellos, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían enfrentar juntos a la propia sombra de Rodrigo? ¿O serían finalmente devorados por su oscuridad? La figura oscura se detuvo frente a Rodrigo, su presencia como un abismo que absorbía la luz misma. Las miradas se entrelazaron, y el aire se volvió aún más denso, como si todas las voces y risas del pasado de Rodrigo se unieran en un silencioso clamor. Cada miembro del grupo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La sombra parecía nutrirse del miedo que emanaba de ellos, de los secretos nunca confesados y las verdades enterradas. «Tus mentiras han creado un laberinto del que no puedes escapar», continuó la sombra, dándole la espalda al grupo. «Hoy es el día de las revelaciones». Ana apretó la mano de Luis aún más fuerte. «No sabemos qué quieres, pero no lo dejaremos solo», dijo, intentando mostrarse valiente. La sombra se giró ligeramente, permitiendo que sus ojos brillaran como carbones encendidos, enfocados en Rodrigo. «No se trata solo de él. Cada uno de ustedes tiene algo que enfrentar, algo que pueden perder si dejan que el miedo gobierne». Cada palabra era como un eco sutil que resonaba en los corazones de Ana, Luis, Melanie y Sofía. Sus recuerdos comenzaron a brotar, momentos de vulnerabilidad, de traiciones y secretos oscuros que habían tejido un lazo entre ellos, a veces de amistad, a veces de desconfianza. La sombra parecía conocer cada historia, cada giro inesperado de sus relaciones. Rodrigo, antes arrogante, ahora lucía más humano que nunca.
Su rostro se tornó serio y frunció el ceño. No me necesidades de tal teatro. Ustedes no saben lo que son capaces de perder. No estoy aquí para rendirme ante fantasmas. ¿Y qué tal si esa es exactamente la razón por la que estás aquí?, respondió Sofía, con un atisbo de valentía, y se atrevió a avanzar un paso hacia él. Rodrigo, estás atrapado en tu propia creación. Esta sombra nos muestra que has jugado con nuestras vidas. Pero hoy, nosotros decidimos nuestra verdad. Melanie se unió, sintiendo una chispa de fricción encenderse en el aire. Has manipulado nuestras inseguridades durante demasiado tiempo. Ya no podemos ser tu juego. Debemos atrevernos a romper el ciclo. La sombra sintió, tal vez complacida, y extendió su mano hacia Rodrigo, el aire a su alrededor cargado de tensión. ¿Te atreverás a enfrentar las decisiones que te han llevado a este punto? ¿O seguirás huyendo, navegando en un océano de mentiras que has creado tú solo esperando que alguien venga a rescatarte? Rodrigo vaciló, y en su rostro brotó un rastro de vulnerabilidad que no habían visto antes. ¿Y si lo que tienen que enfrentar son sus propias sombras?, preguntó, una pizca de miedo deslizada en su voz ahora quebrada. Nunca nos dejaremos llevar por eso, Ana respondió con determinación. No nos volverás a manipular. En ese instante, la habitación pareció moverse, la vida misma retorciéndose en un susurro de caos. Las luces comenzaron a parpadear y el viento a aullar entre las paredes. La sombra se volvió hacia ellos, su voz resonando como un trueno. El camino hacia la verdad es el más difícil de todos, pero solo allí encontrarán redención. ¿Están listos para enfrentar la oscuridad que llevan dentro? Ana miró a sus amigos, ese vínculo que se había estado cubriendo de incertidumbre comenzaba a brillar con la luz de la esperanza. Tenían que enfrentarse a sus propios miedos, y Rodrigo debía pagar por su manipulación, pero la atmósfera densa les decía que ese proceso no sería indoloro. Sí, respondieron al unísono. La sala tembló con la energía de su respuesta, y ninguna palabra adicional podría haberlo expresado. Sin embargo, al mirar a Rodrigo, encontraron que su expresión se había transformado, una mezcla de desafío y resignación. Si realmente quieren enfrentarme, hay algo que venía guardando, una verdad que cambió todo. La tensión se intensificó, y el aire se volvió helado. ¿Estaban preparados para descubrir el secreto que Rodrigo había escondido? Su pasado tenía el poder de destruir lo que quedaba entre ellos, la sombra parecía sonreír con satisfacción, y la sala se llenó de un eco ominoso. Las palabras de Rodrigo resonaron. Mientras la oscuridad se hacía más intensa, hoy, sus destinos se entrelazan con mis secretos. Prepárense para enfrentarse no solo a sus demonios, sino a lo que he albergado mucho tiempo, porque muy pronto la verdad saldrá a la luz. La tensión aumentó en la habitación, como un resorte a punto de romperse. Ana podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. La sombra, con su voz profunda y resonante, parecía tomar forma, llenando el aire con una palpable oscuridad que rodeaba a Rodrigo. ¿Qué es lo que has escondido?, demandó Luis, incapaz de soportar el silencio punzante que seguía a la declaración de Rodrigo. Sus ojos, que antes estaban llenos de confianza, ahora buscaban respuestas con desesperación. Rodrigo tragó saliva, sus labios temblando apenas perceptiblemente. No puedo, pero si ustedes están decididos a conocer la verdad, entonces deben prepararse para las consecuencias. Se estremeció y pareció encorvarse, como si las palabras que se avecinaban pudieran desgarrarlo. Melanie, que había estado observando cada movimiento, dio un paso adelante, dispuesta a enfrentarlo. Las consecuencias ya están aquí, Rodrigo. Hemos vivido en la oscuridad suficiente. No puedes seguir ocultando tu verdadero yo. Eres un experto en crear ilusiones, soltó Sofía, logrando que la mirada de Rodrigo se posara en ella. La sombra se alimenta de tus inseguridades, pero ¿y si hoy no tienes control? ¿Qué puedes perder? El aire se volvió más helado mientras la sombra parecía absorber las energías de sus palabras. Rodrigo cerró los ojos, y cuando los abrió, su mirada estaba llena de lágrimas y sinceridad. Está bien. Les diré la verdad. Pero no me juzguen. No pueden entender lo que significó para mí, lo que fue necesario.
Estamos listos, dijo Ana, su voz firme. Una mezcla de temor y esperanza pulsaba en su interior, sabía que esta era la última oportunidad para enfrentarlo. Rodrigo cerró los ojos nuevamente, y el silencio se instaló como un intruso incómodo. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó. Cuando éramos amigos, he usado la empatía que me diste. Me dejé llevar por el poder de saber lo que sentían cada uno de ustedes. Lo manipulé. Usé sus secretos contra ustedes, su vulnerabilidad, pensando que así podría ganar el control. Pero también fui creciendo en culpa. Las revelaciones cayeron como una tormenta, el eco de sus palabras abriéndose en pedazos. Cada uno de los amigos sintió que una parte de ellos se desgajaba, cada confesión era un tirón de sus propias heridas. Pero, ¿y si esto no solo te afecta a ti?, gritó Luis, sus ojos ardían. Lo has hecho por años. ¿Cómo podemos confiar en ti ahora? Yo también tengo miedo, y eso me llevó a perder toda capacidad de empatía, confesó Rodrigo, su voz quebrándose. Te dejé caer fuera de mi corazón. La sombra que lo acompañaba se convirtió en una especie de susurro, como si el miedo se había encarnado en él. Se giró, su risa resonando en las paredes, como un eco de burla. Está decidido, no solo enfrentarán su oscuridad, sino también el peso de sus decisiones. ¿Sufrir es la única salida? Ana preguntó, sintiendo la presión en su pecho. Lo que enfrentan hoy puede no ser solo un paso hacia la verdad, sino el inicio de un camino irreversible. Cuanto más se aferren a esos secretos, más dolorosa será la revelación. La sombra sonrió, sus ojos centelleantes desafiando el grupo, mientras las palabras flotaban en el aire, una inquietante sensación invadió la habitación. Cada uno de ellos sabía que en algún rincón de su alma llevaban secretos que deberían haber sido revelados. La sombra observaba con avidez, disfrutando de su angustia. Hoy toman una decisión, declaró Rodrigo, levantando la mirada con desafío. Sean lo que se supone que deben ser, o el riesgo de desnudarse podría destruirnos a todos. La sala comenzó a girar a su alrededor nuevamente, y el eco de sus miedos reverberaba en sus cabezas. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para enfrentar su dolor y liberarse de sus cadenas? Las luces parpadearon intensamente, y un murmullo de incertidumbre llenó la habitación mientras se dibujaban los contornos de una verdad a punto de emerger. Nadie está a salvo de lo que descubrirán, dijo la sombra, antes de que el aire se llenara de un grito desgarrador. Era el grito del pasado reclamando su lugar en el presente. Cuando la risa de la sombra se desvaneció, el silencio se volvió ensordecedor. Rodrigo, con su rostro desencajado, les miró con una mezcla de temor y desafío. La verdad no solo puede liberarnos, también podría convertirnos en monstruos. El temor se instaló en sus corazones nuevamente. Ana, sintiendo el nudo en su garganta, hizo una pregunta que resonó en todos: ¿estamos dispuestos a arriesgarlo todo? La sombra, ante esa pregunta, pareció morir de risa. Hoy es solo el comienzo de su verdadero tormento. El aire se veía cargado de angustia, como si la habitación misma estuviera presenciando un juicio. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda, mientras los rostros de sus amigos se transformaban en máscaras de incertidumbre. Cada uno de ellos se debatía entre el deseo de comprender y el horror de las verdades que amenazaban con salir a la luz. ¿Qué más escondes, Rodrigo?, cuestionó Sofía, su voz quebrada apenas contenía la rabia. El no saber nos consume, y tú lo sabes. ¿Hasta dónde has llegado? Rodrigo desvió la mirada, su rostro se humedecía con un claro reflejo de su culpa. No solo he jugado con sus sentimientos. ¿Y si les dijera que hay cosas que nunca debí haber compartido? Decisiones que tomé en un momento de desesperación. La sombra pareció alimentarse de su vacilación, enroscándose a su alrededor, como un serpiente esperando el momento perfecto para atacar. El aire se volvió aún más denso, mientras las luces titilaban de forma intermitente. Una sensación de desasosiego invadió a todos, como un presagio de que algo oscuro se avecinaba. «Rodrigo, ¿de qué hablas?», preguntó Luis, ahora al borde de la explosión. «No puedes seguir ocultando esto. Si has jugado con nuestras vidas, lo mínimo que merecemos es conocer la magnitud de tu juego». La tensión creció, y el silencio se tornó casi sepulcral.
Ana recordó las veces que habían estado juntos, los momentos de alegría compartidos, y como de repente, todo se volvía una vorágine de dudas. La traición era un cuchillo afilado que se hundía en su pecho. Hubo un secreto que guardé, murmuró Rodrigo, su voz temblando como una hoja meciéndose en el viento. Mi familia ha estado involucrada en cosas que no comprenden. Negocios sucios. Manipulación. Yo solo quería protegerlos. ¿Protegernos de qué?, gritó Melanie, mientras sus ojos brillaban de furia. ¿De tus propios miedos? ¿De tus penurias? Porque lo único que has hecho es arrastrarnos todos a este abismo. Espera. Ana intervino, alimentando la confusión que crecía entre ellos. Si esto es cierto, ¿cuántas personas están realmente involucradas? No podemos seguir en la ignorancia. Este juego ha ido demasiado lejos. Siempre lo supe, soltó Sofía, su voz cargada de emoción. Siempre supe que había algo más, pero la ansiedad de perderte, Rodrigo, me detuvo. ¿Por qué no te atreviste a venir con la verdad desde el principio? Rodrigo se estremeció, como un niño atrapado en la tormenta del desengaño. No era el momento adecuado, no sabía cómo. La sombra me decía que si daba un paso en falso, perdería a todos. La sala pareció vibrar, resonando con las palabras de Rodrigo y el eco de la desesperación de los amigos. Todos se sentaron al filo del abismo, mirando hacia atrás a las decisiones tomadas. Las luces titilaban más agresivamente, como si vislumbraran las tormentas en las almas presentes. Cada secreto que guardamos se vuelve un peso que llevamos, y tú, Rodrigo, te quedaste con el más grande, deslizó Ana, su voz firme pero llena de compasión. Pero tenemos una salida. Si revelamos esto juntos, podrías encontrar la paz, y nosotros también. Juntos, rió la sombra, relamiéndose con ganas. ¿Acaso creen que esta unión les salvará? Revelar secretos es caminar por un sendero peligroso y, por experiencia, los monstruos son mucho más voraces. Están a solo un paso de ser devorados. Los ojos de Rodrigo se llenaron de angustia y determinación. No, esta vez no. No permitiré que se conviertan en sus víctimas. Llevaré la carga, eso lo sé. Pero puedo guiarlos. He aprendido que enfrentarse a la verdad es lo que nos liberará. ¿Y si la verdad es mayor de lo que imaginamos?, preguntó Luis, su rostro pálido, resonando en todos los corazones. ¿Y si esto nos lleva a un lugar del que no regresaremos? El momento era eléctrico, como si el destino se estuviera fraguando en ese mismo instante. El grupo se miró, y tras las miradas inquietas, una unidad tácita comenzó a formarse. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, también había incertidumbre. La sombra, sintiéndose amenazada, agitó sus alas oscuras, creciendo ante su determinación. ¿Así que se arriesgan a averiguarlo? Muy bien. La sombra se retorció, dejando escapar una risa escalofriante que hizo eco en las paredes. Les esperaré en la siguiente esquina y quizás, al final, seré yo quien se ríe. El ambiente se tornó más frío, como si el tiempo mismo estuviera apremiando. Una profunda sensación de inquietud invadió la sala. Ana se sintió atrapada entre la esperanza y el abismo. ¿Estamos preparados? Este es solo el comienzo, y tal vez estamos a punto de desatar una oscuridad que nunca imaginamos. Mientras la sombra se disolvía lentamente, su eco resonó en sus mentes, el verdadero tormento apenas empieza. La incertidumbre se convirtió en un rugido en sus corazones. ¿Qué revelaciones estarían a punto de desencadenar? ¿Y a qué demonios estaban a punto de enfrentarse? La hora de la verdad se avecinaba, y la línea entre el héroe y el monstruo comenzaba a desdibujarse. Ana no podía dejar de sentir que el aire se había vuelto un poco más pesado, como si las palabras de Rodrigo le hubieran añadido un inesperado lastre. La sombra había revelado su presencia, y ahora el grupo estaba a punto de entrar en un juego que ninguno de ellos había elegido, pero que todos parecían condenados a jugar. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Melanie, con los ojos fijos en Rodrigo, como si el simple acto de mirarlo pudiera desentrañar los secretos ocultos detrás de su tormento. No podemos solo quedarnos aquí, esperando que algo suceda. Luis se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Tienes razón.
Si hay más personas involucradas, más allá de Rodrigo y su familia, debemos prepararnos. Necesitamos un plan. Su voz era fuerte, pero el temblor bajo ella revelaba la ansiedad que le corroía. Ana respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. Rodrigo, ¿estás dispuesto a compartir todo? Necesitamos saber lo que está en juego aquí. Porque si hay algo más que nos afecte, debemos enfrentarlo juntos. Cada palabra era un desafío. Un reto para el chico que había llevado el peso de tantos secretos. Rodrigo se quedó quieto, mirando al vacío. Hay detalles que no compartí. Conozco personas que forman parte de esto, aquellos que están dispuestos a todo. No puedo envolverlos en esto sin antes conocer sus intenciones. No puedo arriesgar sus vidas. Su voz se desvaneció, cargada de angustia. ¿Y con eso qué?, exclamó Sofía, su frustración vipaseando incluso su compasión. ¿Vas a seguir encerrando todo en tu pequeño mundo oscuro? Podría salvarnos, Rodrigo. Podemos ser más fuertes si trabajamos juntos. La sombra de la desesperación se instaló en el ambiente, y mientras algunos sostenían la mirada con firmeza, otros comenzaban a titubear. Ana sintió que cada latido de su corazón retumbaba como un tambor, marcando el ritmo de la creciente incertidumbre. Solo hay una manera, continuó Sofía, su voz ahora suave casi como un susurro, tenemos que meternos en sus asuntos. Necesitamos detalles, y si hay que infiltrarnos, lo haremos. ¿Infiltrarnos? Luis se quedó pasmado. Eso es una locura. ¿Te das cuenta de los riesgos que conlleva? Podríamos perder todo. O peores cosas, nuestra vida. Pero si no hacemos nada, quedaremos atrapados en este ciclo. La determinación de Ana aumentaba a medida que cada palabra atravesaba su mente. Nos estamos jugando el todo por el nada. Tal vez esto sea nuestra única oportunidad de salir de este laberinto. ¿Y qué esperas que hagamos?, preguntó Rodrigo, resquebrajado. ¿Revelar todo al mundo? No sé si eso traerá más oscuridad o si terminará por consumirnos. La tensión palpable se transformó en un tormento interno. La sombra parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, ansiosa por devorar las esperanzas de esos jóvenes atrapados en sus irreversibles decisiones. Los murmullos fueron creciendo, entre voces aflictivas y caras que reflejaban miedos antiguos. Hay algo más, ¿verdad? Ana lo sintió en sus huesos. La sombra, la angustia, todo se entrelazaba en un crescendo agonizante. Algo que nunca has mencionado. Todos aquí lo estamos sintiendo. ¿Qué te detiene? Rodrigo cerró los ojos, como si una tormenta de recuerdos se agolpara en su mente. Lo que conocí años atrás comenzó, pero la habitación tembló al unísono con su voz. Una vida anterior, un secreto que pudo haber destruido todo. Todo lo que he hecho, fue para protegernos de eso. El silencio fue un océano. Nadie se atrevía a respirar, y todos estaban a la expectativa de lo que saldría de su boca. La sombra no se movía, pero su risa ecoaba, alimentándose de la espera. ¿Qué era?, preguntó Sofía al fin, el terror amalgamándose en su voz. ¿Qué es eso que tan profundamente temes compartir? Rodrigo abrió los ojos, mostrando un brillo despiadado. Recuerden la historia de aquel compañero de la infancia que desapareció. Una corriente helada atravesó a Ana y a los demás. El eco de aquella historia resurgía, ponerlo en palabras significaba convertido en un monstruo que nunca creyeron que pudieran enfrentar. Esa desaparición, murmuró Luis, retrocediendo un paso al sentirse invadido por recuerdos lejanos. ¿Estás diciendo que tú? Ella lo vio a la cara, y entre ellos se formó el abismo del horror. La verdad acechaba, como un depredador a punto de atacar. ¿Acaso el cúmulo de secretos sería mayor de lo que todos habían imaginado? La hora de la revelación estaba cerca, y la siguiente esquina estaba plagada de peligros inimaginables. ¿Estamos preparados? Ana preguntó, su voz resonando con un temblor de duda. ¿Realmente listos para lo que eso significa? En el aire se percibía un susurro, no de esperanza, sino de advertencia. El verdadero monstruo ahora somos nosotros. La sombra arremetía cuando menos lo esperaban, y el tiempo se volvía en contra de todos, el horizonte se oscurecía, y la línea entre cada uno de ellos se comenzaba a disolver.
Lo que sería un enfrentamiento con su pasado, podría dar pie a una batalla aún mayor en su camino. Simplemente estaban mariscando la superficie de una realidad de la que querían escapar. Los corazones latían, y Ana sintió que estaba a punto de desatar una tormenta en la que nadie saldría ileso. La tensión en el aire era palpable, como si todo lo que habían encadenado en sus vidas se encontraba al borde de un estallido. Ana, sintiendo el peso de cada mirada, se hizo la pregunta que todos temían: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? Rodrigo, comenzó de nuevo, su voz apenas un hilo: hemos estado hablando de secretos. Pero tú llevas uno mayor que nos afecta a todos. ¿Qué sucedió con ese compañero? ¿Qué hiciste tú? Cada palabra era un golpe en la oscuridad, intentando iluminar un sendero que, a medida que avanzaban, se oscurecía más. Él desvió la mirada, como si el retorno de esos recuerdos lo atrapara en una red de culpa. No quiero revivir eso. No sirve de nada, solo nos hará daño. ¿Y no es eso lo que ya estamos viviendo? Luis interrumpió, la ira burbujeando en su garganta. Si no nos dices la verdad, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo puedes seguir protegiéndonos cuando tú mismo estás en peligro? Sofía se acercó, su mirada teje una mezcla de compasión y desafío. Rodrigo, a veces los secretos son peores que la verdad. No tenemos que enfrentarlos solos. Pero si tú no nos confías, si no nos dejas entrar en tu mundo, no podremos ser un equipo. ¿Un equipo? Él se rió amargamente, una risa hueca que resonó en la habitación y congeló a todos en su lugar. No tenemos idea de lo que implica. No entendéis lo que podría pasar si revelo esto. La sombra detrás de mi historia es más grande que cualquiera de vosotros, y si descubren que estoy ¿involucrado en qué, Rodrigo?, interrumpió Ana, la preocupación convirtiéndose en urgencia. Si no nos lo cuentas, nos estás arrastrando a un abismo del que no habrá regreso. El miedo no debe guiarnos. Una fatalidad parecida al miedo comenzó a arrastrar a Rodrigo hacia un camino del que no podía escapar. La presión era intensa, y al final su voz se convirtió en un susurro oscuro. Está bien. Lo contaré, pero tened cuidado con lo que deseáis. La verdad puede rompernos a todos. Ana hizo un gesto instintivo a sus amigos, y todos se acercaron un poco más. La habitación parecía encogerse, asfixiante y llena de ecos. Todo comenzó aquella tarde. Rodrigo inhaló hondo, como si ese aire fuera el último despojo de lucidez que le quedaba. Cuando Ricardo desapareció, algo dentro de mí se rompió. La verdad no era el simple caso de un niño perdido. Era mi culpa. Era yo quien había hecho que se dispersara. El silencio fue profundo, la única respuesta a su confesión era el palpitar asustado de corazones jóvenes. A medida que sus palabras caían, el pánico crecía en los rostros de cada uno. ¿Qué hiciste?, preguntó Sofía, la voz suave ahora, apenas un hilo entre la incredulidad y el miedo. ¿Cómo? Éramos amigos. Íbamos a la misma escuela, a la misma casa. Hasta que hubo un encuentro que no debía ocurrir, el ingreso a un lugar que ya no existía. Lo busqué, pero no estaba. Nunca lo encontré. Rodrigo dejó caer sus ojos, como si llevaran el peso del mundo. Y lo que menos imaginamos es que no estaba perdido. Estaba atrapado. Luis se tensó, las palabras resonando como un eco que hacía tambalear toda su realidad. ¿Atrapado? ¿A dónde? ¿Qué significa eso? Él descubrió algo que no debía. Algo sobre la verdadera naturaleza de la sombra. Algo que puede arrastrar a otros al mismo destino. ¿Qué sabemos de esa sombra? Ana intervino, su mente corriendo a 1000 por hora. Necesitamos saber cómo detenerlo, cómo cerrar esa puerta. No hay cierre, Rodrigo murmuró. Alguien tiene que entrar en la oscuridad. Y ese alguien soy yo. La habitación vibró con la inminente decisión. Todos compartieron miradas, la sombra seguía riendo en el fondo, reclamando sus almas. ¿Realmente entendían lo que significaba esto? La batalla ya no era solo externa, era en cada uno de ellos, un hilo del destino conectado que cobraría precios terribles. El reloj marcaba el avance del tiempo, pero quizás, el tiempo ya no existía.
Rodrigo se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad que se cernía, como si ya estuviera sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Debemos actuar, no hay otro camino, dijo de repente, su voz resonando con determinación. Pero si entramos, no saldremos iguales. Y no sé si todos regresaremos. El miedo y la valentía se entrelazaban, marcando el rumbo hacia un destino incierto. Las miradas se aferraban a la última chispa de esperanza. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? La sombra estaba al acecho, y lo que se avecinaba podría ser devastador. Si vamos a hacerlo, que sea ahora. La voz de Ana rompió el silencio, decidida. Pero rumbo a la oscuridad que se les venía encima, todos sabían que el verdadero horror apenas comenzaba. La conexión entre ellos podría ser la última defensa contra el abismo, la puerta se abriría, y un nuevo grito resonaría en la noche, pero ¿quién lo escucharía? La habitación seguía cargada de una tensión insoportable mientras Rodrigo se preparaba para enfrentar lo que había guardado en su interior. Sus amigos lo observaban, un mar de emociones reflejadas en sus miradas, pero todos sabían que el momento había llegado. El aire estaba impregnado de un miedo palpable, tan denso que parecía absorber la luz. ¿Cómo se supone que entramos en esta oscuridad, Rodrigo?, preguntó Luis, su voz temblorosa. Dinos la verdad, ¿realmente crees que puedes volver? ¿Qué podrá salvar a Ricardo? Las palabras de su amigo retumbaron, como el eco de un tambor que anuncia un desastre inminente. Rodrigo cerró los ojos por un instante, casi como si su mente buscara refugio. No puedo salvarlo solo. No sé si podré siquiera. Su voz se perdió en un susurro quebrado, y mientras hablaba, se dio cuenta de que la sombra a la que se refería no solo era un lugar, era también un estado de ser, un destino al que nadie quería llegar. Sofía, con el corazón acelerado, se acercó un paso más. Rodrigo, hay algo que no entiendo. Dices que está atrapado, pero ¿cómo sabemos que aún está vivo? ¿Cómo sabemos que no es solo una ilusión? ¿Podría estar perdido para siempre? La última palabra se sintió como una cuchillada, y todos experimentaron un escalofrío involuntario. Si no hacemos algo, podría ser cierto. Pero si hay una esperanza, tenemos que encontrarla. Hay algo en esa oscuridad que lo mantiene, afirmó Rodrigo con una determinación volátil. Sin embargo, su corazón latía con la incertidumbre de lo que podría encontrar. Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda. Rodrigo, ¿qué hay de nosotros? ¿Y si cada vez que entras a esa sombra, lo que te llevas no regresa? Puede que nosotros seamos las próximas víctimas. La angustia brillaba en sus ojos, y aunque lo decía con miedo, había una verdad detrás de su preocupación. Eso no es algo que puedo prever, respondió Rodrigo, sintiendo el peso de sus decisiones. Pero si no entramos, si no enfrentamos esto juntos, habremos fallado a Ricardo. Esa cosa lo necesita, como necesita a todos los que se acercan. Y si soy yo quien debe entrar, lo haré para buscar la verdad. Por todos nosotros. La sala se llenó de silencio, un silencio pesado y significativo. Ana sintió su corazón latir con fuerza mientras veían la determinación en el rostro de Rodrigo, aunque la inquietud le oprimía el pecho. Voy a entrar en la oscuridad, dijo Rodrigo, apretando los puños. Voy a encontrarlo, y si algo pasa si no vuelvo, debéis recordar que a veces, lo peor del miedo es no haber intentado salvar a quienes amamos. Entonces, con un profundo respiro, Rodrigo se giró hacia la única puerta que llevaba a lo desconocido. Tras un breve momento de indecisión, sus amigos lo siguieron, cada uno luchando internamente con sus propios temores. La puerta se abrió de golpe, revelando una penumbra abrumadora. Una oscuridad que parecía cobrar vida, susurrando secretos y perdiciones. Anhelante, Rodrigo dio un paso hacia adelante, sintiendo que el abismo lo atraía, como si tuviera un poder que no podía resistir, pero justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó desde el fondo de la oscuridad. ¡Ayuda! La voz era familiar, y su eco resonó en el corazón de cada uno de ellos, envolviéndolos en una pesadilla. ¡Ricardo! Rodrigo gritó, su corazón desgarrándose. Sin pensarlo, corrió adentrándose en la sombra, dejando a sus amigos atrás, con el miedo decorando sus rostros. Rodrigo, espera. Ana intentó gritar,
pero las sombras ya lo habían engullido, y todo lo que quedó fue un silencio abrumador. Ahora estaban parados al borde de una oscuridad asfixiante, sin ningún camino claro. La sola idea de cruzar aquella puerta terrorífica agitaba sus entrañas, pero debían elegir, enfrentar lo desconocido o perder para siempre a uno de los suyos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis, su voz casi un susurro, mientras la opresión de la angustia empezaba a materializarse a su alrededor. La sombra había decidido cobrar su precio y el tiempo se había vuelto un enemigo mortal. Ana, aún temblando, miró a Sofía y Luis. Si vamos a intentar rescatar a Rodrigo, debemos hacerlo juntos. No podemos quedarnos aquí y esperar. Eso sería la verdadera pérdida. Y así, tomados de la mano, se prepararon para dar un paso hacia la oscuridad. Pero dentro de ellos, una pregunta retumbaba: ¿podrían resistir la influencia de la sombra y salir del abismo que amenazaba con consumir sus almas? La oscuridad aguardaba con una sonrisa burlona y el sacrificio estaba a punto de manifestarse de una forma que nunca imaginarían. El frío invadió el aire en el instante en que Ana, Sofía y Luis cruzaron la puerta que Rodrigo había atravesado. La oscuridad se cerró a su alrededor, absorbido el poco calor que quedaba en sus cuerpos. Cada paso sentía como si estuvieran adentrándose en un mundo donde el tiempo no existía, sus latidos resonaban como un mantra inquieto. Todo se sentía lejano y distorsionado, como ecos de risas perdidas y susurros que llamaban desde la profundidad. «Rodrigo», gritó Ana, la angustia rompiendo su voz. El silencio fue la única respuesta, pero el eco de su llamado reverberó creando una atmósfera pesada y densa. Tenían que encontrarlo, no solo por él, sino por ellos mismos. La sombra estaba presente, acercándose con un susurro que prometía secretos oscuros y revelaciones desgarradoras. «¿Y si algo le pasó?», murmuró Sofía, con un nudo en su garganta. La incertidumbre llenaba los ojos de sus amigos. «No puedo creer que hayamos dejado que esto nos arrastre hasta aquí». Sus palabras morían en el aire, mientras cada sombra parecía tener vida propia, susurrando a sus espaldas. Luis, tratando de ganar algo de confianza, insistió: «debemos mantenernos unidos. No podemos dejar que esta oscuridad nos separe». Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en su mirada. Buscó la mano de Sofía, que la tomó firmemente, mientras Ana los miraba a ambos con una mezcla de miedo y esperanza. De repente, un jamón quejumbroso resonó en el fondo y, al instante, una figura se dibujó ante ellos. Era Rodrigo, su rostro cubierto en sudor, los ojos desbordando confusión y miedo. «¿Qué hacen aquí?», su voz era un susurro, casi quebrada. «La sombra no deben acercarse». Su advertencia fue interrumpida. La oscuridad parecía cobrar vida, formando un vórtice de temores, girando a su alrededor como un ciclón seductor. Ana, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. «Te hemos venido a rescatar», gritó, queriendo que su voz fuera un ancla en medio del caos. «Esta sombra no nos vencerá, debemos enfrentarla juntos». Rodrigo, luchando contra sus propios demonios, empezó a mostrar señales de quebrarse. «Pero no saben lo que está en juego. No saben lo que está oculto aquí», su voz se hundía en la desesperación. La sombra se acercó más, como un depredador acechando a su presa. La presión aumentaba y Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda nuevamente. «Rodrigo», dijo Sofía, casi suplicante, «aún hay tiempo. Mirarnos a los ojos y abrir el corazón puede dar paso a una luz que vencía a esta monstruosidad». La verdad flotaba en el aire, surgiendo entre las sombras. Estaban juntos, y eso les daba valor. El poder de la conexión, de la amistad podía enfrentar aquello que parecía invencible. La atmósfera empezó a cambiar. Momentos de tensión se sentían más pesados, pero en el fondo había una chispa de luz, algo que pudo ser su salvación. Ana sintió una energía vibrante que emanaba de sus amigos, un resplandor que desafiaba la sombra. «Lo que nos une tiene más fuerza que cualquier miedo», afirmó Ana, con determinación en sus ojos. Un instante, el silencio ahogador fue interrumpido por la sombra, que reía burlona. «¿Realmente creen que esta conexión los salvará? Ustedes son los que están atrapados en su propia oscuridad». Pero la luz brilló aún con más fuerza. «No», todos gritaron al unísono, y de repente, la oscuridad retrocedió, aturdida ante su unidad.
La sombra titubeó, y ese fue el momento que Rodrigo necesitaba. No, no más, murmuró con fervor, avanzando hacia la sombra que temía. La lucha era feroz, la sombra se convertía en tentáculos oscuros que arañaban, intentando despojarse del nuevo fervor del grupo. Pero con cada grito de desesperación, una chispa de luz crecía. Se unieron aún más, cada uno abrazó la oscuridad que llevaban dentro. Recordaron ancestros, risas perdidas, secretos compartidos. La sombra comenzó a desvanecerse, hasta que con un grito ensordecedor, dio un último intento por destruirlos. Nunca podrán escapar de su propio vacío. Pero, empujados por el amor y la conexión, la luz que emitían se volvió un faro. Un rayo de purificación atravesó la oscuridad, restaurando el mundo alrededor de ellos, aunque envolviendo a la sombra que se retorcía. Con el último aliento, Rodrigo se dio cuenta de que no podía huir más de su carga. Lo siento, Ricardo, no puedo seguir huyendo por más tiempo. Y así, entregó su pasado a la luz, enfrentando la verdad que había mantenido oculta tanto tiempo. Desde la oscuridad surgieron fragmentos de recuerdos, vislumbres de la niñez y secretos que pesaban en su alma. La verdad lo liberó, y la sombra quedó atrapada. En ese momento, una explosión de luz iluminó toda la habitación y, entre ecos y sombras, Rodrigo lanzó un grito desgarrador que resonó por el espacio. El vórtice de oscuridad se disipó y el silencio se rompió. «Rodrigo», preguntaron ansiosos. La conexión entre ellos se había fortalecido, y con ese poder, las sombras retrocedieron por completo. Estaban juntos, y aunque cicatrices del pasado aún permanecían, había un puente de luz que los unió en el camino. Se sintieron aliviados, aliviados de que la sombra ya no gobernaba sus vidas. Ana, Sofía y Luis se abrazaron a Rodrigo, que ahora parecía más ligero, liberado por la verdad. Habían enfrentado lo más temido y salido juntos con una fortaleza renovada. Miraron hacia adelante, a un nuevo amanecer, comprendiéndose entre ellos. Sus corazones latían al unísono, y aunque el camino por recorrer todavía podría ser doloroso, era también una senda de redención y acompañamiento. Sus almas ya no cargarían el peso de la sombra. Este viaje había sido en verdad un rescate. Un rescate a ellos mismos, a su conexión y a su amistad. Nada nos separará, musitó Ana, sintiendo que el aire se llenaba de esperanza. La luz del nuevo día caía suavemente, y por primera vez, la oscuridad se desvanecía. Y así, el grupo se alejó lentamente, dejando atrás no solo sombras, sino el ciclo de miedo que había gobernado tanto tiempo su vida. Habían descubierto que la verdadera fuerza reside en la unión, y sabían que, pase lo que pase, juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se presentara en su camino. Recuerda, esto es solo un capítulo de muchos más que vendrán. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de emoción y sorpresas. Dale like ahora para ayudar al algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Realmente queremos saber qué piensas. Por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.